Qué bien se siente volver a hacer videos, pero qué mal cuando se trata de una derrota de la selección peruana nuevamente en el proceso de clasificatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026. Perú ha caído goleado, Perú ha recibido una paliza por parte del equipo de Marcelo Bielsa en un encuentro en donde Oscar Ibáñez apostó por un equipo prácticamente lleno de novedades, con futbolistas que tenían algunos incluso su primera experiencia como titular en cuanto a significa las clasificatorias de selecciones nacionales, y creo que al fin y al cabo el experimento le salió mal. Ibáñez se la jugó por no colocar a un futbolista como Carlos Zambrano en la saga titular, y decidió apostar por Luis Abraham. Decidió dejar en el banco de suplentes desde el arranque a Sergio Peña para que juegue Christopher González. Y la verdad es que Perú simplemente se presentó a este partido, pero nunca lo jugó ni lo llegó a pelear. Algunos chispazos de Quevedo, algunas cuantas reacciones de Marcos López, pero Perú dejó de ser ese equipo competitivo, ese equipo aguerrido, ese equipo que te daba la esperanza de que en cualquier cancha podía salir a jugarlo y tratar de ganarlo. Hoy Perú dejó de ser ese conjunto, dejó de ser esa selección que daba esperanza a todo un país, porque al fin y al cabo hoy día, por ejemplo, en las calles, siendo la última fecha FIFA de clasificatorias previo a lo que va a ser el próximo mundial, prácticamente no había expectativas, no había nada de emoción en las calles, nadie incluso diría que sentía la misma euforia de aquellos años 2018 o 2022, ¿no? Camino a los mundiales de Rusia y de Qatar, en donde veías a cada peruano con su camiseta o con algo representativo de la selección. Hoy Perú ya no transmite, mejor dicho, la selección ya no transmite ninguna emoción al, al, al al peruano promedio, al peruano de a pie, porque al fin y al cabo vemos a una selección que no pelea nada, una selección que no demuestra nada, y que a pesar del cambio de mando, tanto de Reynoso a Fossati, de Fossati ahora a Oscar Ibáñez, estamos viendo que es una selección que simplemente trata de que todo empiece de nuevo. Perdieron una buena parte del 2023 con Reynoso, se perdió otra parte del 2024 con Jorge Fossati, y Oscar Ibáñez no podía hacer milagros. ¿Tuvo decisiones equivocadas, creo yo, el día de hoy? Sí, me parece que hoy día no debió dejar en el banco suplente a Carlos Zambrano, a menos que haya alguna molestia o alguna fatiga por parte del central de Alianza Lima, que viste la camiseta de la selección peruana. Pero me parece que Perú, al fin y al cabo, hubiera jugado o no Zambrano, el partido estaba muy complicado, era prácticamente difícil que Perú consiga el milagro de llegar al repechaje, porque al fin y al cabo lo que se tenía que dar era una serie de resultados que uno, incluso viéndolo desde lo lógico, veía que iba a ser muy difícil. Argentina tenía que ganarle a Venezuela por goleada, lo hizo. Colombia tenía que ganarle por goleada a Bolivia, que también lo hizo. Pero al fin y al cabo uno ve la estadística y se da cuenta que Perú no le iba a alcanzar, porque Perú no pudo anotar un solo gol como visitante en todo el proceso. Las campañas anteriores de Perú vimos partidos muy buenos, con victorias incluso, como lo fue en Barranquilla, como lo fue en Quito en 2 ocasiones, el triunfo en Asunción, muy recordado con el show de Cueva rumbo a Rusia 2018, cuando Perú se plantaba de visita y daba buenos partidos y hacía goles. Perú ha completado una rueda entera de partidos como visitante en estas clasificatorias y no pudo anotar un bendito gol, ni uno solo. Perú termina la clasificatoria rumbo al Mundial 2026 con 0 goles como visitante. No sé si en algún momento se habrá registrado esa cifra tan horrorosa, pero que Perú no pueda haber anotado un solo gol en todo este proceso es realmente de escándalo. Es culpa de Fossati, es culpa de Oblitas, es culpa de Reynoso, y también es culpa de Oscar Ibáñez, porque si bien él no es el responsable de que el proceso haya llegado hasta este punto,
me parece que al fin y al cabo el ex entrenador de Universitario y de Cienciano en su momento también tuvo mucho mérito en lo que ha sido la actuación del equipo contra Venezuela, contra Colombia y ahora contra Uruguay. Vamos a tratar de hablar algo del partido porque la verdad es que no sé por dónde se podría analizar mucho lo que ha sido este encuentro, pero creo que al fin y al cabo Perú trató, o mejor dicho, Ibáñez intentó arriesgar. Ibáñez intentó arriesgar con un equipo que estaba con la mayoría de futbolistas de la liga local, porque la selección peruana se ha llenado de futbolistas, de jugadores que ahora militan acá en tierras nacionales. Ya no tenemos como antes a un Paolo Guerrero que venía desde Brasil, un Jefferson Farfán que venía de Alemania, un Juan Manuel Vargas que venía de Italia y muchos ejemplos más. Hoy día, por ejemplo, en la portería, Pedro Galese, arquero del Orlando City, era junto a Luis Advíncula y, si mal no me equivoco, a Luis Ramos y Kenji Cabrera los únicos futbolistas, y Marcos López también, no me puedo olvidar, los únicos futbolistas que pertenecen al exterior, porque de ahí tanto la saga titular Renzo Garcés y Luis Abraham, fútbol nacional, Eric Noriega también, que acaba de debutar con Gremio y ha tenido una muy buena actuación, pero acompañado por Christopher González y Yoshimar Yotun, futbolistas de Sporting Cristal, y en el ataque Kevin Quevedo, ¿no? Ahí acompañando a el único delantero que tiene la selección peruana hoy por hoy, como lo es Luis Ramos, porque Alex Valera se lesionó tras el clásico y no pudo ser parte de esta convocatoria, a lo mismo a la par de Edison Flores, que es un futbolista que, si bien no es un delantero centro titular, es un jugador que se adapta mucho al rol de segundo punta y que al fin y al cabo le puede dar y mucho a la selección peruana en cuanto a gol. Bueno, Perú hoy día definitivamente no tuvo gol, era una delantera, un tridente completamente inédito, con tener a Kenji Cabrera, a Kevin Quevedo y a Luis Ramos. Era algo que creo que no todos imaginaban en algún momento ver en la selección peruana, ¿no? Si bien habían futbolistas que muchos pedían como caras nuevas, rostros nuevos de cara, tal vez ya no este proceso, sino el siguiente, lo último que se esperaba era ver a un Perú tan triste y pobre en cuanto al juego. Un Perú, la verdad, lamentable, que en defensa fue devorado por un jugador como Jordan de Arrascaeta, que hizo lo que quiso con el medio campo y con la defensa peruana, que aportó con un gol, que le sirvió uno de los goles a Uruguay con Aguirre, que también apareció para marcar el 1-0, y sobre el cierre del partido aparecería Viña. Y la verdad es que Uruguay simplemente hizo la tarea, tenía que ganar para sellar su clasificación, porque Uruguay matemáticamente todavía corría el riesgo de un repechaje, pero todos sabíamos que al fin y al cabo no iba a pasar eso. Perú queda eliminado de manera oficial, Chile lo está haciendo también en cuanto a la matemática se refiere, y es vergonzoso que una selección que en las últimas dos campañas clasificatorias terminó quinto, consiguiendo 2 pases a los repechajes, en donde en una consiguió el objetivo y en la siguiente no pudo hacerlo. Es vergonzoso ver a un Perú que hoy por hoy se pelea por no quedar último con el país rival como lo es Chile, ¿no? Perú aún tiene posibilidades de no quedar incluso penúltimo si le gana a Paraguay, pero Paraguay, desde la llegada de Gustavo Alfaro, no ha perdido un solo partido, y eso es prácticamente una tarea titánica y algo surrealista, pensar que Perú le va a poder ganar a este combinado albirrojo en el Estadio Nacional de Lima, que dicho sea de paso no llena las entradas, no llega a agotar las entradas para lo que va a ser un partido sinceramente que creo que pocos quieren ver, porque Perú, a ver, todos sabíamos que Perú estaba prácticamente eliminado luego de lo que fue la etapa Fossati. Ni siquiera hablo de lo que fue el partido con Venezuela, el partido con Colombia o el partido con Ecuador de hace unos meses, donde se empata 0-0. Creo que desde el último partido de la era Fossati en Argentina, donde Perú pierde por 1-0 contra el combinado albiceleste y previo a ello empata sin goles ante Chile en el Monumental, estábamos conscientes que Perú no iba a llegar a nada.
Porque un conjunto nacional que no le puede ganar a sus rivales directos de la zona de abajo, como lo es Chile como local, y hacerle el partido bajo y mediocre que le hizo a Venezuela en condición de visitante, no tenía ningún mérito de clasificarse aunque sea el repechaje. ¿Saben por qué? Porque creo que hubiera sido incluso más vergonzoso y un papelón ver a esta selección derrumbarse frente a un combinado del mismo nivel o incluso inferior al de Australia en 2022. Entonces, creo que el fútbol nos ha dado un favor, nos ha evitado una tragedia, un trauma más de quedar a puertas de un mundial que con este equipo, que con esta camada de jugadores la íbamos a pasar muy mal. Es cierto que muchos nos ilusionamos en 2018, en 2022 con una generación interesante, pero el tiempo no pasa en vano y Perú no ha podido encontrar futbolistas de buen recambio. Es cierto que hoy por hoy han aparecido unas cuantas figuras en el medio local, como lo son Eric Noriega, que ya migró al fútbol brasileño, el mismo caso de King Cabrera, también César Inga, que pronto también debería dar el salto al extranjero tras su buen nivel que está teniendo en Universitario de Deportes. Pero después, Perú simplemente se estancó en el tiempo. Nunca más volvimos a ver un delantero, no digo del mismo nivel o mejor que Pablo Guerrero, porque eso es prácticamente imposible, pero un delantero que sea, aunque sea, podamos decirlo, de fiar. Un 9 que tú digas, a este yo lo meto porque sé que una me va a dar, un gol va a asegurar en algún momento, algo me puede dar. Luis Ramos es un futbolista que lo está haciendo bien en Colombia, tuvo una buena campaña el año pasado con Cusco FC, antes en la segunda división con el Chancas, pero al fin y al cabo me parece que la selección peruana no volvió a encontrar a ese delantero que pueda reemplazar a Pablo Guerrero y luego Gianluca Lapadula. Porque Lapadula no fue convocado porque no tiene minutos, no es considerado ya en los equipos donde milita en la liga italiana, o al menos en la segunda división. Y Pablo Guerrero, que como lo mencionaba, lo único que tenía interesante esta fecha era la despedida de Pablo Guerrero en el Nacional contra la selección paraguaya, en lo que iba a ser el cierre de la carrera del Depredador, al menos con la camiseta blanquirroja, porque después de ello van a venir unos cuantos amistosos. Lo más seguro es que Pablo ya nos forme parte de ellos, porque creo que ya la intención de Perú con este tipo de amistosos que se va a jugar contra Rusia, contra Chile y unos cuantos más en Estados Unidos que faltan confirmar, son simplemente ya más que nada motivadores para que Perú vaya encontrando una nueva generación. Va a ser de golpe, va a tener que ser de golpe, porque hoy día Perú demostró que puede encontrar chispazos por ahí de Advíncula, pero Yoshimar Yotun ya no es un jugador de selección. Me parece que también Christopher González, que muchas veces se le ha dado las oportunidades, no es un jugador de selección. Y de ahí hay futbolistas que hay que potenciarlos. Noriega tiene todas las cualidades para ser el nuevo 5 del fútbol peruano, pero hay que trabajarlo, hay que darle más rodaje. Yo no digo que no estuvo bien que le dieran la titularidad el día de hoy. Creo que era el único futbolista con las cualidades para ser titular en lugar de Renato Tapia para esta fecha. Y me parece que Noriega debería repetir incluso contra Paraguay, porque al fin y al cabo ya para qué seguir apostando por futbolistas que ya sabemos cómo son. Que se sigan teniendo rendimiento, que sigan fundiéndose como futbolistas. Pero de ahí el caso de seguir llamando a las vacas sagradas, a las viejas glorias, me parece que ya no va al caso. No va al caso, me parece que Perú ya tiene que empezar ahora sí en buscar una nueva generación. Así como empezó el proceso con Pablo Bengoechea en 2014 con esos amistosos, donde aparecieron futbolistas como Carlos Ascuez, donde Pedro Galese se afianzó en la portería de la selección peruana y no la soltó nunca más, donde empezamos a ver los primeros destellos por ahí de Sergio Peña, donde vimos el renacer, por decirlo así, de André Carrillo con la selección peruana. Creo que ese proceso es necesario hoy por hoy. Bengoechea lo tuvo en su momento, es casi oficial que Oscar Ibáñez se va a quedar también para este tipo de amistosos. No considero que Ibáñez deba ser el entrenador del futuro,
porque si bien ha tenido muy buen respaldo por parte de los jugadores, por parte de el cuerpo, mejor dicho, de todo el comando técnico que él tiene, no creo que Ibáñez sea un entrenador al cual tú puedas verlo de cara al futuro como el entrenador que te va a llevar a un mundial. Es cierto que ahora ha salido el rumor casi confirmado de que para el mundial del 2030 las selecciones de Conmebol prácticamente ya están aseguradas. Porque de 10, 3 ya están clasificadas, como lo son Argentina, Uruguay y Paraguay, que van a ser sedes en ese formato muy raro que ha organizado la FIFA, y donde el resto de selecciones participantes, 6 van a ir de manera directa y 1 va a ir al repechaje. Prácticamente es un mundial asegurado. El único castigo sería para que quede último y se vaya a jugar el repechaje. Eso quiere decir que al fin y al cabo vamos a tener a Venezuela o Bolivia en una cita mundialista después de bastante tiempo. Al menos Venezuela va a tratar de asegurar su clasificación en la siguiente fecha, si es que puede llegar a meterse entre los últimos cupos, o si al fin y al cabo se mete ya sí o sí con el repechaje, porque me parece que Venezuela es el que tiene el panorama más accesible. Pero dejando de hablar de otras selecciones, y ya para tratar de ir cerrando el video, me parece que Perú termina un proceso desastroso desde el inicio. No tenía el canal en aquel entonces, pero en 2023 yo jamás fui partidario de Juan Reynoso. Nunca me gustó su método de trabajo, nunca me gustó la idea que le metió a la selección. Un Perú que salía a proponer, un Perú que salía a ser valiente, a tener buenos partidos. Si bien el Cabezón fue un entrenador que le dio pero muy bien estructurado la idea defensiva a la selección peruana, incluso vimos partidos muy buenos. Como nunca antes habíamos visto a la selección defenderse en cancha ajena, se volvió un equipo que se tiraba atrás y nunca más volvía a ver el arco contrario. Y eso nos costó bastante. Nos costó las primeras 4 fechas en donde Perú perdió 4 partidos al hilo. Mejor dicho, perdió 3 partidos al hilo y un empate ante Paraguay. Y de ahí no le pudo ganar a Venezuela. Perdió con Bolivia ya en La Paz antes que se vayan al Alto. Y considerablemente después llegó Fossati. Perú no hizo nada en la Copa América, no hizo ni siquiera goles. Y creo que por ahí pasa uno de los mayores defectos de esta selección peruana. Perú es un equipo que se quedó sin gol con el tiempo. Se fue Farfán, se fue incluso antes Pizarro, aunque muchos lo mataban, pero Pizarro era un futbolista que al fin y al cabo era un jugador que te aportaba bastante gol. Paolo también se terminó yendo, la Padula, que dudo mucho que esté en el próximo proceso de clasificatorias. Y la selección se fue apagando en ataque. Si bien en defensa encontró nombres interesantes como Marcos López, Renzo Garcés ahora, el caso de Eric Noriega, Oliver Sone, que lo más probable es que sea el lateral derecho de la próxima clasificación. Creo que al fin y al cabo Perú encontró una interesante camada del medio campo para atrás, pero adelante nada. Hay jugadores como Grimaldo, Quevedo, Kenji Cabrera, que sí son futbolistas que les gusta ir al ataque, les gusta tratar de sorprender, pero que al fin y al cabo no son ni serán jugadores como André Carrillo, como el mismo Edison Flores, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Son jugadores muy empeñosos, esa es la palabra que estaba buscando, pero si bien el esfuerzo y tratar de ir siempre adelante son cosas que te motivan, no siempre el talento se puede comparar a lo que ya es ¿cómo decirlo? La brillantez que tenían en la cabeza estos tipos, como los futbolistas que mencioné hace un rato. Y bueno, Perú ha quedado fuera oficialmente. Creo que ya era hora de que se consumara el acto, porque al fin y al cabo era una selección que desde 2023 te daba sensaciones que no iba a llegar a nada, y el 2024 fue un año que simplemente empezó a bajar prácticamente, por decirlo así,
prácticamente ya el cuerpo de la selección peruana, y este 2005 era ya para taparlo y listo. Perú no tenía nada que hacer en el Mundial de 2026. Creo que es un castigo fuerte para toda una hinchada que siempre estuvo de manera incondicional con los jugadores, con el cuerpo técnico en su momento, pero que al fin y al cabo, por malas decisiones desde la administración, desde la federación, terminaron llevando a esto. Hay cuatro responsables de que esto se haya llevado a cabo. El primero, sin ningún tipo de dudas, es Agustín Lozano. El segundo, Juan Carlos Oblitas. El tercero, Juan Reynoso. Y el cuarto, Jorge Fossati. De que hoy Perú esté fuera del próximo Mundial de Fútbol. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la opinión, el análisis, el descargo de lo que ha sido esta eliminación peruana. Ha sido bueno volver a hacer videos después de tiempo. Cuando hay parón de selecciones a veces cuesta más poder grabar, pero también por temas de tiempo, pero trataremos de dar más contenido y noticias sobre lo que está pasando en el fútbol nacional e internacional. Y entonces eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.